Sesión de clausura, último día de sesiones ordinarias en la Asamblea Legislativa. Esta asamblea llena de polémica, llena de controversia, llena de tantos escándalos. Qué lindas que son las rosas, pero ninguna como la que tengo. Lamentable, ¿verdad? Y que pocos pueden irse con la frente en alto o por la puerta de adelante. Y hablando de la puerta de adelante, tenemos que hablar indiscutiblemente de Juan Diego Vázquez, un diputado que va a salir por la puerta de adelante. Ahí lo vemos cantando el himno nacional. Clares, al compás de sublime canción. Orgulloso de mi himno, orgulloso de ser panameño, orgulloso de mi país, de verdad. Solo reina el amor fraternal. Adelante la pica y la pala, al trabajo sin más dilación. Orgulloso de ser panameño, siempre lo voy a decir. Amo mi país, amo mi bandera, daría mi vida por mi país. Por eso hacemos lo que hacemos. Y hoy es un día muy especial porque hoy terminan las sesiones ordinarias de una asamblea que históricamente ha sido cuestionada por corrupta, que ha manchado el buen nombre de la patria. Una asamblea llena de ratas, ¿verdad? Y poco se puede sacar positivo de una asamblea. Juan Diego Vázquez es una de estas cosas positivas que podemos decir que vale la pena destacar. Y aquí lo estamos viendo en su momento de despedida. Esta tribuna, despedir lo que han sido casi 5 años de mi labor como diputado, representando desde esta silla, que es una silla que le pertenece al país. Y ahí está imágenes, ¿verdad? De Juan Diego Vázquez y su puesto, su púlpito, su podio, desde esa silla que representa a todos los que votaron por él. Deben sentirse muy orgullosos todos los que votaron por Juan Diego Vázquez. Y como panameño me siento también orgulloso, porque fue una excelente gestión por 5 años. Felicidades, de verdad. Y aquí está alguien que no puede estar feliz y del cual nosotros los panameños no podemos estar orgullosos, ¿verdad? De ninguna manera. Aquí estamos viendo, no sé si lo alcanzan a ver, puede que no. Aquí estamos viendo, por ejemplo, los puntos, ¿verdad? Que lamentablemente Juan Diego Vázquez puso este letrero aquí, y yo tengo que decir con toda sinceridad, con toda honestidad, que lo voy a buscar aquí porque como que no se aprecia bien, no importa, no te preocupes, no te preocupes que yo te lo leo acá. No te preocupes que lo vamos a leer aquí a continuación, que Juan Diego Vázquez ha publicado en sus estados, ¿verdad? Aquí está, vamos a ver qué dice aquí, lo tengo acá. Ajá, su último día, él publicó lo siguiente. La estrella de la educación, señor presidente, que no asistió, que no dio la cara, una vez más se escondió el presidente de la República, cobarde que tenemos aquí en Panamá, se escondió una vez más. Señor presidente, en 4 años y 6 meses, la estrella de la educación no brilló. Los medicamentos siguen caros. La canasta básica no para de subir. Ni la salud ni el oncológico ha mejorado. Nunca se quitaron sus privilegios, señor presidente. En 4 años y 6 meses, su presupuesto ha sido cada vez más abultado y no ha logrado responder a las necesidades de la población. Fuerte, contundente, indiscutible, indebatible, estas palabras por parte de Juan Diego Vázquez que nos ponen a reflexionar el desastre que fue votar por Nito Cortizo en el 2019. Todas esas personas que votaron por Nito Cortizo deben estar arrepentidas. A lo mejor no, a lo mejor muchas sí están felices porque están en la papa, tienen auxilio económico, están pasándola bien. Algunos periodistas panameños también viven bien. Después de este gobierno, muchos empresarios panameños y extranjeros viven muy bien gracias a este gobierno. Muchos diputados le ha ido muy bien, muchos ministros le ha ido muy bien.
muchos allegados al presidente y amigos de los amigos de los amigos de los amigos, le ha ido muy bien y están felices con este gobierno. Claro que sí, cómo no. Pero la gran mayoría de los panameños, señor presidente, nuestra vida no mejoró, empeoró. Y por eso estamos muy tristes y arrepentidos y ansiosos, ¿verdad? De que llegue el 5 de mayo ya, para que podamos pasarte la factura y demostrarte, Nito Cortizo, a ti y a tu partido político, que no vas. Queremos demostrarlo el 5 de mayo. Queremos que lo sepas y que lo veas. Que no importa quién gane. Lo que no podemos permitir es que Nito Cortizo y sus tentáculos vuelvan a gobernar. Ni mucho menos Varela, ¿eh? A estos dos presidentes que serán expresidentes hay que investigarlos y si se le encuentra cosas culpables, que le caiga todo el peso de la ley. Así como nos persiguen a todos los hijos de la cocinera. Así como nos maltratan con la policía, con bombas y gases lacrimógenos vencidos, y nos oprimen, y nos pisotean, y nos maltratan, y nos abusan, y nos violan nuestros derechos como ciudadanos. No pido que le hagan lo mismo al presidente, ni al expresidente, sino que los investiguen. Y eso sí, si se encuentran culpables en todo, sin tecnicismo y sin cosas así, que les caiga todo el peso de la ley a él, a ellos y a todos los que están detrás. Porque por culpa de estos dos gobiernos que tuvimos anteriores, Panamá se vino a pique. Y no podemos tener 5 años más de lo mismo. Indiscutiblemente. Así que bueno, este es el mensaje que deja Juan Diego Vázquez. Un mensaje incompleto. Aquí está. Unos cuantos diputados frenamos al final. Más de 20 nombramientos y 5 proyectos de corregimiento que robarán el Fondo de Ahorro de Panamá. Imagínate qué podríamos hacer siendo más. El cierre no fue tan malo. Cuento contigo este domingo. Cambiemos el país. Ahí está el mensaje de Juan Diego, que pide también que voten por su partido político, que tuvo que crearlo, porque lamentablemente la partidocracia en Panamá es lo que impera. No tengo más que decir por el momento, sino que nos vemos en otro próximo video. Te lo dejo para que tú reflexiones y escribas en los comentarios lo que opinas. En libertad y en democracia. Porque este canal no censura a nadie. No como otros canales que ni dicen la verdad y tienen una conducta totalmente sesgada a la información según la conveniencia de los poderes económicos de este país. You know, bra.